Bien, recomenzamos entonces, vamos al segundo módulo de seminario de textos. Tenemos dos tareas importantes por hacer. Una, que es completar el cuadro comparativo, y la segunda, que tiene que ver con la solemne que hoy día les voy a entregar. Entonces, voy a partir con el tema de la solemne, porque quiero que eso ya quede claro para que quede como un tema más tranquilo. Esta solemne es una solemne que se va a hacer en parejas, que se va a entregar con plazo máximo este lunes hasta medianoche. Y la solemne no es otra cosa que un análisis de un caso clínico a la luz, en este caso, de el psicoanálisis de Freud. Profe, ¿puedes repetir eso, porfa, que se me corta? Sí, es que tranquila, porque las bases que les estoy diciendo ahora las van a tener escritas. No sé, si no me escucharon algo ahora lo van a leer con mucha claridad. Las bases de la solemne son muy claras y principalmente significa que usted va a tener que evaluar el caso clínico en base a 4 conceptos revisados sobre Freud. Además, van a tener que evaluar el caso clínico a la luz de la psicología integral de la persona. Y finalmente, van a tener que buscar 2 puntos de semejanza y 2 puntos de diferencia entre el abordaje de la psicología integral de la persona y el psicoanálisis, que se noten reflejados en el caso clínico. ¿Me explico? La idea es que pasemos todas estas teorías, todo este aspecto teórico que hemos conversado hasta acá, veamos cómo se ve reflejado al analizar un caso clínico. ¿Dudas, preguntas? Profe, y también aparece como las cosas de formato, extensión, Sí, etcétera. sí. Cada uno de estos 3 puntos, es decir, análisis psicoanalítico, análisis de psicología integral de la persona, y las semejanzas y diferencias entre ambos abordajes en la práctica con el caso, cada uno de ellos va a ser, tiene una extensión máxima de 1 página. O sea, como máximo, las solemnes son 3 páginas. Les trataré con cariñito lógico. Su profesor es muy amoroso. Siempre he sido amoroso. Les trataré con cariño. ¿Sí? ¿Qué más? Yo les voy a pedir. Sí, vamos a hacer ahora un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí en clase para que ustedes puedan tener alguna idea de cómo se hace esto. La idea es que ustedes no tengan que enfrentarse al análisis práctico sin haber visto antes ningún tipo de ejemplo. Lo vamos a hacer ahora. Yo lo que les voy a solicitar a ustedes es que terminando este módulo de clases, ustedes escojan sus parejas y cada pareja me envía un mail diciéndome, profesor, aquí la pareja de tanto con tanto. Entonces, yo les voy a mandar a cada pareja un caso clínico diferente. Las bases de la solemne las pueden encontrar en eFinis, en la carpeta llamada Solemne 1. Ahí van a poder descargar la base o en qué consiste la solemne. El caso clínico se lo voy a entregar a cada pareja por separado. Cuando una vez que termine esta clase, cada pareja me escriba un mail. Yo ese mail voy a responderlo con el caso clínico de cada pareja. Teniendo el caso clínico y teniendo las bases para hacer la solemne que están en eFinis, en la carpeta, van a poder tener todos los materiales para poder hacer el análisis de caso. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? Bien. Entonces, vamos a tener en la mira 2 cosas. Vamos a compartir
tenemos este cuadro, ¿se acuerdan? Y además, vamos a revisar un caso clínico que vamos a leer inmediatamente. Estoy buscándolo. Les voy a compartir este. ¿Lo ven bien? Andrea tiene 31 años. Trabaja en una Profe, panadería. ¿Sí? perdón, ¿lo puede agrandar más todavía? Es que no se ve muy bien. Gracias. Estoy buscando cómo agrandarlo. Ah, ahí está. ¿Lo ven bien ahora? Ya. Entonces, les invito a que leamos el caso clínico y en medida que vayamos respondiéndolo, vayamos revisando, bueno, primero entender el caso clínico, vayamos respondiéndolo y vayamos también completando el otro cuadro. Estimados, Andrea, 31 años, trabaja en una panadería como cajera en la cual su marido trabaja como administrativo. Tiene un hijo de 6 meses y otro de 7 años. Actualmente está con licencia, que le dio el ginecólogo, quien la mandó a consultar debido a que ha estado con poco ánimo y se siente muy cansada y a veces triste. Además, no tiene muchas ganas de tener relaciones sexuales con su marido, lo que encuentra injusto, porque él es tan bueno y comprensivo con ella, y no tiene por qué pagar el pato de lo que ella le pasa. Para eso, Andrea pasa gran parte del tiempo intentando complacerlo, cosa que no le gusta y que se da cuenta también hacía con su padre. Dice que en general ella es una persona muy alegre y que nunca se siente cansada o desanimada, por lo que lo que le está pasando le llama mucho la atención, porque ella no es así. Dice que está feliz con la guagua, pero que siente culpable de que lo que le está pasando puede afectarla. No le gusta que su marido se dé cuenta de cómo se siente para no molestarlo. Además cree que él no la entendería. Señala que tuvo un embarazo muy difícil y que pasó en cama los últimos 5 meses del embarazo. Por otro lado, el parto fue doloroso y siente que la trataron muy mal en el hospital. Pero dentro de todo, lo que más la marcó fue una frase que escuchó al marido. Hablando en tono de broma con unos amigos, escuchó que le decían que las mujeres después de los hijos no vuelven a ser las mismas. Ella lo interpretó respecto a lo sexual y se acordó de una discusión fuerte entre sus papás en que recuerda haber escuchado muchas veces la palabra sexo. Hasta ahí. Sabemos que los casos clínicos, estas viñetas clínicas son viñetas muy cortas y que hay mucho material que nos falta por saber y por lo tanto tenemos derecho, como analistas, a hacer muchas suposiciones o hipótesis. Me explico. Si es que para tu análisis hay que llenar algunas lagunas que aquí no se ven, tú las puedes suponer siempre y cuando manifiestes que lo que voy a decir ahora es una suposición, es una hipótesis. Entonces, a partir de Freud establezco una hipótesis que permita comprender el malestar de Andrea. En su análisis considera al menos 4 elementos de la teoría de Freud que hayan revisado en los textos y en las clases realizadas. Bien. Dejo el micrófono abierto y el chat para que me cuenten. Antes que nada, antes que empezar como de cabeza a resolver el punto 1, ¿qué les llamó la atención del caso? Así como de primera. A mí que asoció rápidamente como el tema de la broma entre los amigos del marido con un tema de sus papás, solo por haber escuchado la palabra sexo. Como que igual le faltaba harta información, al menos en la discusión de los papás, como para haber sabido de qué estaba hablando.
Mm. Sí, falta mucha información en el tono de broma con el que los amigos bromean, esto de que las mujeres después de los hijos no vuelvan a ser las mismas. O sea, ella lo asocia inmediatamente a que es sexual y se acuerdan a la discusión de sus padres. ¿Qué más le llama la atención? Como cuando dice que Andrea pasa gran parte del tiempo intentando complacerlo al marido, cosa que no le gusta y que se da cuenta que también hacía con su padre. No sé a qué se refiere como que complacía al padre. ¿Qué piensas tú? No sé. Eh, Como que habría que indagar más en eso, pero igual tiene algo que ver, o sea, algo dice. ¿Y qué significa? A ver, aquí de nuevo, como no sabemos a qué se refiere con que intenta complacerlo, estamos en derecho de que cada uno lo hipotetice, ¿cierto? En principio podemos hipotetizar que complacer al marido significa darle en el gusto, preocuparse de que esté bien, no sé, eh, tenerle, tener comida rica en la casa para que él coma, ayudarle con sus tareas. Si es que el marido tiene ganas de echarse en el sillón a ver tele, no lo interrumpe. Pueden ser ideas sobre qué es complacer al marido, pero evidentemente no es complacer sexual, porque justamente ella no está logrando eso. No tiene ganas de tener relaciones sexuales, lo que encuentra injusto. Quizás complacerlo es que ella accede a tener relaciones sexuales aunque no quiera también. Pero no calza con que también lo decía con su padre, ¿cierto? Probablemente se trata de que tanto con el padre como con el marido toma alguna actitud más bien como sumisa y complaciente para que se sientan bien. Profe, me surgió una duda. Cuando dice a partir de Freud, ¿se refiere a que podemos tomar cualquier etapa de Freud? Se pueden tomar 4 elementos que hayamos discutido en cualquiera de las clases, que hayamos visto en cualquiera de los textos, aunque sea que lo hayamos mencionado poquito. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra cosa que les llame la atención del caso antes de que entremos a ver desde el psicoanálisis? Profe, Sí, como que se nota que el marido no la apoya mucho porque dice que se dé cuenta, o sea, no le gusta que su marido se dé cuenta que ella se siente mal o que ella no, o que él no la entiende, como que no tiene una muy buena relación con el marido. No me da la impresión. aquí hay una cosa que tú llamas la atención que es interesante, que ella como que no es muy sincera con él. Mm. No quiere molestarlo, cree que él no lo va a entender, y eso obviamente significa que hay una relación que no es muy buena. Pero no pareciera que es porque su marido la rechace o porque su marido no esté interesado en ella. Pareciera que ella, Andrea, eh, se pone el parche antes de la herida y evita hablar con el marido porque tiene esta idea de que no lo quiere molestar, de que no lo va a entender. No queda claro que sea porque el marido nunca la entienda, sino que parece que es la propia Andrea la que pone los obstáculos. Profe, pero ahí igual uno tiene que pensar que si ella pone el parche antes de la herida es porque en algún momento se hizo esa herida. En otras palabras, se puede decir que a ella ya le pasó algo así. No se sabe si con el padre o con alguna... Ah, ya por ahí se está visualizando un camino de análisis freudiano muy bonito, ¿no? Qué interesante. Si ella se pone en parche de heridas que alguna vez tuvo la herida, ¿con quién la tuvo? ¿Habrá sido con el padre? Es una buena hipótesis. Bien. Hagamos un esfuerzo por hacer el análisis de este caso entonces.
¿Qué conceptos de los que hemos estudiado en los textos de psicoanálisis de este año, aquí en Seminario de Texto, y de lo que hemos conversado, y quizá algún otro concepto que sea psicoanalítico, pero que no hayamos visto aquí en clases, pero que sea muy básico, muy importante? ¿Qué conceptos nos ayudaría a echar luz sobre este caso desde el punto de vista psicoanalítico? En primera instancia a mí se me ocurre el tema del trauma, el hecho del embarazo muy difícil y que estuvo 5 meses en cama, igual es súper fuerte. Y que pareciera que ahí como que empezó a aparecer los otros problemas también como de falta de comprensión o algo así, ¿o no? El trauma psíquico. ¿Cuál es el rol que Freud le da al trauma psíquico dentro de la neurosis? Es como, o sea, lo que entendí yo, no sé si está bien, pero como un medio para tapar algo que es mucho más como profundo, un conflicto psíquico que va mucho más allá. Es el detonante o gatillante, ¿cierto? Como detonante o gatillante de un desequilibrio pulsional que estaba a la base. Aquí hay un punto de análisis. Está el trauma de este parto muy difícil, 5 meses muy dolorosos, un parto muy doloroso y además la trataron mal. Sin duda, esto como trauma psíquico puede gatillar una sensibilidad especial en esta mujer, eh, o hace que estos diques de los que hablaba Freud en el texto hoy día se deterioren, de manera que cuando llega el mar de las pulsiones, ahora esto la inunda. O sea, aquí tendríamos un primer punto de vista, el trauma psíquico como detonante o gatillante de un desequilibrio pulsional que está a la base. De aquí podríamos hacer un bonito análisis. Vamos con algún otro elemento del psicoanálisis que nos ayuda a entender el caso. Profe, Ujú. no sé cómo explicarlo, pero parece que hay un tema como inconsciente con el tema del sexo, por ejemplo, porque que la haya marcado tanto que escuchar al marido hacer una broma y que ella haya pensado al tiro en eso, podría decirse que tiene un tema como con eso. Hay una temática sexual. Y con eso, este caso le daría la razón a Freud, porque Freud consideraba que a la base de todas las neurosis hay un conflicto erótico, ¿cierto? Ahí lo puse en el chat también. Este sería un segundo elemento de análisis. Hay una temática sexual que refiere en primera instancia a un alejamiento, a un desgano por tener relaciones sexuales, que después vuelve a tomarse en cuenta cuando ella habla de esta interpretación sexual de la broma del marido con su amigo, y el recuerdo de los padres hablando de sexo. ¿Qué otra temática o elemento es importante del psicoanálisis para abordar este caso? Profe, puede ser como la represión que tuvo con el tema de los papás sobre el sexo, que lo escucharon y que esto se repitió en la actualidad. ¡Qué buena! Muy bien. Hay una represión del tema sexual que se manifiesta en un recuerdo, entre comillas, lagunoso de los padres, ¿cierto? Y esta represión estaría presente todavía en ella. ¿En qué notas tú que está presente la represión hoy en día? Como el tema de que, o sea, por la broma, como que fue como un shock para ella, que hizo que tuviera como esta disminución de las relaciones sexuales con su marido. Mm, ujú. Entonces, digamos que esta represión
habría empezado a fallar cuando escuchó la broma de su marido, y esto altera su funcionamiento libidinal. Bonito. Miren cómo vamos encontrando puntos de análisis. Obviamente yo aquí en el chat estoy haciendo un análisis demasiado escueto. Cada uno de estos puntos que yo estoy diciendo aquí ustedes los podrían desarrollar más y además tendrían que citar en qué sentido, por ejemplo, cada una de estas cosas que estoy mencionando en el chat se aplican en el caso de Andrea. Por ejemplo, la represión del tema sexual para Freud es algo universal, que en el caso de Paula se manifiesta en el recuerdo lagunoso de los padres, y que esta relación podría haber empezado a fallar cuando escuchó la broma del marido, alterando el funcionamiento libidinal, y habría que quizás pensar en el tema del complejo de Edipo. ¿Por qué ella se acuerda de los padres hablando de sexo? ¿Habrá una alusión velada a algún deseo de esta paciente de haberse acostado con su papá? ¿Será por eso que complacía al padre? ¿Será por eso que después se busca un marido al que también complace? Fíjense que ella no está tan preocupada de su goce sexual. Está preocupada de que su marido no tenga relaciones sexuales con ella. En otras palabras, ella tiene bastante reprimido el tema sexual y de su propio placer sexual. No parece considerarlo importante. Lo que a ella en realidad le preocupa es el hecho de que su marido no esté disfrutando sexualmente. Sí, Camila, muy buena idea. Que ella asocie el sexo a algo malo porque lo escuchó repetidamente en una discusión, y esto se relaciona con algún factor de origen traumático, o sea, alguna experiencia traumática de escuchar a los padres hablando de sexo que ella guarda y que se vuelve a detonar al escuchar que su marido ahora habla de sexo con sus amigos. Muy buena idea. ¿Algún otro elemento que aportar para un análisis psicoanalítico de este caso? Yo mencioné a la rápida el complejo de Edipo como concepto que sirve. Aquí Camila Morales añade el trauma de haber oído a los padres hablar de sexo, y esto puede tener que ver con las teorías sexuales que los niños se hacen en la infancia. ¿Qué otro punto? ¿Cómo podemos explicar el psicoanálisis este asunto? Como el que ella esté más preocupada del goce sexual de su marido que de ella sentir que las relaciones sexuales es algo para que también son para ella, para que ella disfrute. ¿Qué es lo que ha pasado con Andrea? Pero es que podría ser como que, como al reconocer el tema del sexo como algo muy no permitido para ella, lo pudo haber desplazado y proyectado en la pareja, como a raíz de una como conflicto psíquico entre como que está ganando más el super yo que el ello. Me encanta tu manera de pensar, porque esa es la manera de pensar de Freud. O sea, su sospechar detrás de cada cosa que hay algún desplazamiento de otra cosa y que quizá a la base hay otra cosa. Va por aquí, lo agregué en el chat. Desplazamiento del sexo en cuanto prohibido de su ya super yo y proyectado ahora sobre su marido. Ahora aquí, perdón, pero aquí también tendríamos que hacer algún tipo de análisis como realista.
Ella acaba de tener un parto doloroso y difícil. Está dando papa a su guagua de 6 meses. Esto no es tan psicoanalítico, pero podemos imaginar que una mujer que acaba de parir, que fue un parto difícil, que además está amamantando al hijo, no tiene demasiadas ganas de acostarse con su marido. Y que puede ser normal que ella esté como en otra, ¿cierto? Puede ser normal que ella esté como con sus energías abocadas a la lactancia y que además tenga susto o tenga miedo de tener relaciones porque el parto fue doloroso y porque fue muy difícil. Por lo tanto, en el contexto de que puede ser normal que una mujer por algún periodo de tiempo tenga poca disposición a las relaciones sexuales, lo curioso acá es que ella se sienta mal por ello. En vez de ser comprensiva consigo misma y decirse, loco, déjame un rato tranquila, ella siente que ella es la que está mal. ¿De dónde puede venir esta como culpabilidad, este sentimiento de sentirse culpable ella, de ser la mala de la película, en vez de aceptarse a sí misma y de parar los carros al marido de repente? ¿De dónde viene esta culpabilidad? ¿Cómo se llama la instancia psíquica? Que presiona al yo para que sienta culpa por no ser ideal. ¿Cuál es? ¿Super yo o no? El super yo. Muchas gracias. Aquí podemos decir que ella, Andrea, es una mujer con un super yo muy, muy, muy fuerte. El super yo no es un concepto que hayamos conversado nosotros directamente, pero como yo les decía, es un concepto básico de Freud. Entonces, podemos pensar que Andrea es una mujer muy culposa y en parte esta culpabilidad podría ser como un impulso autodestructivo que proviene de la pulsión de muerte. O sea, ella, debido a la pulsión de muerte, se está autodestruyendo y saboteando a sí misma. ¿Qué tal? ¿Se entiende? En este punto, atención, queridos alumnos, que fluya la creatividad. Inventen hipótesis, jueguen con los conceptos y busquen en qué medida los conceptos les ayudan a entender el caso de Andrea. Después de que hagan esto con el psicoanálisis, tal como lo hemos hecho ahora, tendrán que hacerlo también con la psicología integral de la persona. A partir de la psicología integral de la persona, realiza una hipótesis que permita comprender el malestar de Andrea, considere para ello la dinámica de las facultades psíquicas, así como otros que hemos revisado en este curso y en cursos anteriores. Uno aquí podría pensar en las dimensiones. Y ya pasando a la psicología integral de la persona, vamos a hacer una línea para distinguir. Desde la psicología integral de la persona podríamos decir, por ejemplo, ¿qué se le ocurre desde la psicología integral de la persona? Desde las dimensiones psíquicas, desde las facultades anímicas. ¿Qué se le ocurre? Creatividad. Profe, podría ser algo así, no sé si va como en la línea y si a eso se refiere, pero como que la imaginación se puede estar viendo alterada porque se está conduciendo más por los
afectos que por la racionalidad, ¿o no? ¿En qué notas que la imaginación está alterada? Por ejemplo, a lo mejor sus padres habían hablado muchas veces de la palabra sexo, pero podría haber sido en un buen sentido o no sé, la broma con los amigos podría haber sido otra cosa, pero como que la imaginación fue más allá de la realidad. Sí, aquí hay un rol de la imaginación. El rol de la imaginación. ¿Cierto? Que es capaz de crear fantasía. ¿Cierto? Eso lo hemos estudiado. Muchas gracias, muy buena idea. Profe, y Sí, quizá que Andrea tuvo un experimentum a la base en cuanto al sexo que fue desfavorable. Quizá eso quedó almacenado en su memoria. bien. Hay un experimento patológico del sexo. Muy bien. Y que puede provenir, estamos hipotetizando, de una experiencia de haber visto a los padres discutir respecto del sexo e imaginarse, por ejemplo, cuando ella era chica, que los papás se podrían haber separado debido a la discusión. Fíjense la hipótesis que acabo de hacer. Estoy inventando. Muy bien. ¿Experimento patológico solamente del sexo? ¿O hay algún otro experimento patológico? Quizá el embarazo, pero no sé. Quizá. Yo agregaría, y perdonen, no sé si ustedes lo consideran, pero pareciera que hay un experimentum patológico de la relación del hombre y la mujer. Como que ella pareciera creer que la mujer está para satisfacer al varón y para complacer al varón, y el varón está allí para gozar de la mujer y nada más. ¿Me explico? Como que está fuera parece estar fuera de su experimentum el hecho de que el varón la pueda apoyar, o de que ella pueda conversar con su marido y que su marido le pueda dar algún tipo de apoyo. Eso no está en sus posibilidades. Esto es claramente una deformación en la manera de ser de Andrea y que probablemente se pueda deber, es una hipótesis, a que tenga un experimento patológico de la relación del hombre y la mujer. Quizás sus papás eran así, quizás su papá era muy impositivo, muy fuerte, y su mamá muy sumisa. Y ella quizás mirando a los padres se hizo la idea de que ella también tenía que ser sumisa y de que no podía compartir sus problemas con su marido, y quizás eso lo sacó de sus padres. ¿Me explico? Hay una vivencia patológica de la feminidad y de la masculinidad en ella. Profe, o también puede ser que ella aprendió que solo iba a ser querida a través de la complacencia. Excelente. Experimentum patológico de ser querida mediante la complacencia. Súper bien. Añadamos a esto, con ayuda de ustedes, el tema de las facultades psíquicas. ¿En qué podemos hipotizar que está la facultad racional? ¿Está recta? ¿Está ordenada? ¿O se ha corrompido, se ha torcido, se ha confundido? ¿En qué está la razón? ¿En qué está el entendimiento? ¿Está claro o está torcido? Está dejando llevar mucho por lo sensitivo. Ah, vamos a poner eso aquí, punto 5. Andrea se deja llevar mucho por lo sensitivo. En específico, ¿cuál sería la emoción de la dimensión sensitiva que hace que arrastra más a Andrea? ¿Cuál podría ser la emoción que más mueve a Andrea? ¿La desesperanza o la tristeza?
Yo creo que a lo mejor puede ser culpa. Y toda culpa refiere a un temor. Temor. El temor de que su marido, por ser ella injusta, quizás la abandone. El temor de no dar el ancho y de no ser la esposa perfecta. El temor de no sentir deseo sexual porque entonces su marido se puede chatear. Dejándose llevar por el temor. Y aquí uno puede potenciar muchos tipos de temor. Temor a que la abandonen, temor a sentirse poco femenina, temor a que su marido bromee con los amigos, temor a que su marido la vea en menos, temor a que su marido la abandone con una guagua de 6 meses. Temor a no ser querida. Temor, al final siempre es eso. Al final, en el fondo, hay un temor de no ser querida y como antes dijo alguien, por ser querida ella está muy dispuesta a ser complaciente. ¡Súper bien! Voy a agregar aquí algunas notas. La razón parece confusa. Ella no ve claro que tiene todo el derecho de sentir menos deseo sexual. Especialmente considerando que viene de un embarazo difícil. Y que el embarazo también es algo sexual, ¿eh? Además, no ve claro que ella debería apoyarse en su esposo en vez de ocultarle sus molestias. La razón parece confusa. El afecto parece muy fuerte y muy influenciado por estos experimentos patológicos. ¿Qué podríamos decir de su estructura? ¿Es virtuosa? ¿Es continente? ¿Es incontinente? ¿Es viciosa? ¿O está padeciendo de alguna patología, de alguna psicopatología? ¿Qué se podría hipotetizar? O sea, profe, no sé si estoy bien, pero en algún punto a mí igual me parece que es viciosa porque dice que no tiene muchas ganas de tener relaciones, pero que eso lo encuentra injusto porque él es tan bueno y comprensivo con ella. Como justificando la razón de Viciosa, ser de él. porque justifica a su esposo. No, justifica, no, porque se justifica en sus sentimientos. De hecho, no sabemos qué es lo que Andrea viene a buscar al psicólogo. Quizás lo que está pidiéndole al psicólogo, no sabemos, es que le ayude a tener alguna terapia para retomar su deseo sexual. Y quizás sería un tremendo error ese, porque lo que ella necesita no es más deseo sexual para complacer al marido. Lo que Andrea necesita, al parecer, es abrirse a sus emociones y empezar a dialogar con su esposo, ¿no? Podríamos hipotetizar que es viciosa. Pero además, ¿tiene psicopatología? Si hay vicio es porque hay mal moral. ¿Y hay psicopatología? Si es que hay experimentum patológico, si es que está esta confusión del entendimiento seguro y este temor tan grande, seguro que hay psicopatología. Quizás algún trastorno ansioso relacionado con un temor muy alto e injustificado. Profe, y por la línea de lo depresivo puede ser, porque igual ella dice que ha presentado baja de ánimo, que se siente muy cansada. Sí, puede ser, pero también de repente hay que preguntarle a ella si no será que se está exigiendo mucho, que lo que tiene es que está cansada. ¿Y por qué está cansada una mujer que tiene un hijo de 6 meses, díganme ustedes? ¿Por qué una O sea, mujer que tiene un hijo de 6 meses está cansada? es normal con la ¡Es falta de normal! sueño. ¡Es normal!
Es normal. Lo que es anormal es que ella esté con tanto miedo de no rendir en la cama, entre comillas. Eso es lo que es anormal en este caso. El que ella esté cansada y que esté un poco desanimada es normal porque en esa época de los 6 meses la mujer está dando la lactancia, los horarios son un desorden, las guaguas se demoran mucho en aprender a dormir bien. Es difícil educar a un bebé, es difícil contenerlo, hay que estar 24/7 para él, y si el marido trabaja y no está en la casa, le toca de repente toda esta carga sola a la mujer, es muy tremendo. Así que la mujer, además de de mantener a la guagua y hacerlo feliz, tiene que además cuando el marido llega cansado, que ella esté dispuesta para él. No, compadre, mucho. Le está poniendo mucho ella. Está demasiado autoexigente. Mucha autoexigencia. ¿Qué dice la mucha autoexigencia de la autoestima? Probablemente baja. Ahí pongo. Colocamos 9 puntos que tienen que ver con la psicología integral de la persona y 7 que tienen que ver con el psicoanálisis. Finalmente, el tercer punto es establecer 2 puntos de unión, 2 puntos de diferencia y 2 puntos de complementación entre ambas hipótesis, explicando cada punto. 2 puntos de unión entre el análisis de la psicología integral de la persona y del análisis psicoanalítico. La autoexigencia, que quizá desde el psicoanálisis se conceptualiza como un super yo fuerte, y en la psicología integral de la persona se manifiesta como mucho temor a fallar, mucho temor a no dar el ancho. Puede ser un punto de unión. ¿Profe, el trauma sexual también, o no? El trauma sexual, también el experimentum patológico, desde Freud es trauma sexual, desde el punto de aquí es el experimentum patológico de la masculinidad y la feminidad. Bien, hay 2 puntos de unión. 2 puntos de diferencia es mucho más fácil, y 2 puntos de complementación, ahí les dejo a ustedes con la creatividad. ¿En qué medida se complementa? Por ejemplo, el psicoanálisis puede ser que le dé realce a la importancia de la sexualidad, y la psicología de la persona que considere otros aspectos como por ejemplo la racionalidad. Ahí puede haber una complementación, porque la psicología de la persona no considera que la sexualidad no tenga nada que ver en esto, considera que tiene su lugar. No es que la psicología de la persona atienda a ángeles desencarnados sin deseo, ¿cierto? Pero le asigna un lugar distinto que el psicoanálisis. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Me han seguido el chat? Cópienlo. No sé si después va a estar disponible para usted, así que sáquenlo de ahí, cópienlo, ténganlo presente, porque aquí estoy dando, hay puntos de análisis y entiendo que cuando yo suba el video a internet no va a aparecer el chat. No. Entonces ténganlo presente, sáquenlo de aquí. Bien. Profe, ¿este caso también está en Finis? Se los voy a poner en el Finis también, se los voy a regalar ahora para que, teniendo en cuenta esto, lo puedan revisar de nuevo. La clase la voy a subir también para que ustedes puedan mirarla y volver a ver el caso y la explicación conversada. Voy a subir el caso clínico de muestra y voy a subirles, ya está en el Finis, las bases para la solemne. Estimados, por la hora vamos a dejar algunas cosas pendientes. No vamos a hacer mapa conceptual por hoy día, los voy a liberar de eso porque hemos tenido demasiado que hacer. Y la completación del cuadro tampoco la vamos a hacer en 10 minutos porque no vamos a aprender nada haciéndolo hacia la rápida. Lo vamos a hacer al comienzo de la próxima clase probablemente. Bueno, si algo, Muchas gracias. así que vamos a hacer, pero sí lo que les voy a pedir es que de aquí hasta el final de la clase, entiendo que falta muy poco para que termine, en parejas me envíe un representante por pareja un mail con copia al otro,
diciendo, esta es la pareja, estas son las personas que componen la pareja, y yo así les puedo responder con un caso clínico personalizado para cada pareja. ¿Ok? Eso es lo único que les voy a pedir ahora, que me manden el mail. Y con ese mail les voy a pasar la lista del segundo módulo. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿A quién le falta pareja? Todo claro. Aquí hay un alumno que está buscando pareja. Le podrá presentar a alguna amiga. Son bromas, ¿eh? Profe, pero ¿usted se aseguró de que calzaran justo una pareja para cada uno? O sea, de cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja, sí, porque son 28 alumnos. Ah, ya, genial. Son 28 alumnos los que están inscritos en el ramo. Si es que por algún motivo no es así, nos daremos cuenta y lo resolveremos. Pues bien, dejamos hasta aquí la clase. Gracias por su paciencia. Espero que les esté sirviendo para aprender más y conocer más el psicoanálisis de Freud y para pasar a la práctica. Un abrazo grande y nos estamos viendo el otro jueves. Chao, chao. Chao, profe. Ah, no. Muy Profe, bien. para la otra igual hay lectura, ¿verdad? Sí, Sí, ya. Ya, profe. Chao, gracias. chao.